En México todo es grande, no solo por su territorio, ni por sus 130 millones de habitantes. Es grande por su cultura, por su ambición, por su visión y en cómo proyecta su cultura y su economía. Cuando un mexicano diseña, no piensa en un barrio, está pensando en una ciudad. Cuando una empresa mexicana crece, no piensa en una tienda, piensa en una cadena desde ya. Y cuando un arquitecto se imagina una obra, no está buscando como la estética del momento, sino la trascendencia. Y esa escala mental viene de muchos siglos de historia, desde las civilizaciones que planificaban ciudades que estaban orientadas al sol, hasta los urbanistas modernos que están levantando universidades, los estadios, los museos y complejos enteros con un sentido simbólico. Mientras en otros países se construye como para resolver lo inmediato, en México se está construyendo para demostrar que puede hacerlo todo. No es una casualidad que principales obras del siglo XX, como por ejemplo el Museo Nacional de Antropología o el Estadio Azteca o la UNAM, sigan siendo referentes continentales, porque no fueron pensadas como edificios, sino como una declaración de existencia. Esto es lo que tiene México. México no compite con otros países en ningún caso, compite con su propia historia y eso lo hace ser un país espectacular. Si hay algo que diferencia a México del resto del continente es su manera de defender su identidad sin pedir permiso. En la arquitectura, en la comida, en la música, en los colores, en el idioma, en todo. Un peruano, un chileno, un colombiano suelen debatir entre parecer más modernos, más auténticos, pero México no tiene ese dilema. En ningún caso, porque entendió finalmente que la modernidad no consiste en copiar al norte, no consiste en copiar a Estados Unidos, no consiste en copiar a Canadá, sino en actualizar la raíz. Finalmente, esa es la clave de todo. Cuando miras una fachada, por ejemplo, una fachada de Luis Barragán, no estás viendo un minimalismo europeo en ningún momento. Estás viendo una reinterpretación de la luz mexicana. Cuando visitas el Museo Soumaya, no estás viendo un edificio futurista, estás viendo una idea de cómo el país se ve a sí mismo en el futuro. Y cuando entras, por ejemplo, a la Casa Wabi, te das cuenta de que incluso los arquitectos extranjeros, cuando trabajan en México, adoptan su forma de pensar. México no tiene miedo a mostrarse distinto, para nada, de mezclar barro con acero, tradición con vanguardia, y eso, en una región que muchas veces siente vergüenza de su propio origen, es una forma de libertad. Y a veces escucho a viajeros decir que México es caótico, y sí, lo es, pero es un caos que funciona. La Ciudad de México es una de las urbes más complejas del planeta. Es impresionante. Está, imagínate, construida sobre un lago, con un suelo que tiembla constantemente, con un tráfico infernal y una densidad que podría asfixiar a cualquier otra capital. Y sin embargo, funciona. Y funciona muy bien. Los mercados abren, los metros circulan, las universidades producen conocimiento, la cultura florece. Hay un tipo de resiliencia mexicana que no se enseña en ninguna escuela y es esa capacidad de adaptarse sin rendirse, de reírse del desastre, por supuesto, y reconstruir sobre las ruinas. Es algo que otros países todavía están aprendiendo. México no se derrumba ante la crisis, nunca, se reorganiza. Y eso, en términos urbanos, económicos y también en términos culturales, es una ventaja totalmente inmensa, porque significa que el país puede absorber varios golpes, devaluaciones, terremotos, transiciones políticas, sin perder el impulso creador. En otros lugares, una crisis destruye el ánimo colectivo total. En México, la crisis se convierte en inspiración. Y detrás de cada gran obra mexicana hay una red de ingenieros, de técnicos, de artesanos y de profesionales formados en universidades que el país supo consolidar hace décadas. La UNAM, el IPN, la UAM, el TEC de Monterrey, el ITESO, la Universidad de Guadalajara. ¿Cómo no considerarla? Son finalmente instituciones que no solo enseñan, sino que producen conocimiento aplicado a la realidad mexicana.
Mientras en otros países las universidades todavía luchan por vincularse con el sector productivo, ¿no? México lleva más de medio siglo haciéndolo. Por eso tiene una industria cinematográfica maravillosa, tecnológica, arquitectónica, que dialoga entre la academia y la práctica. Y eso se nota, ¿eh? Se nota y se nota muy bien. La inteligencia mexicana no se queda en el discurso, se convierte en estructura, en diseño, objeto o sistema. Desde los textiles de Oaxaca, por ejemplo, hasta la inteligencia del Tren Maya, que lo encuentro fascinante, el conocimiento se aplica con una visión integradora. México entiende que sin técnica el arte se vuelve frágil y sin arte la técnica se vuelve vacía. Otro motivo por el que México está adelantado es porque su cultura no depende del Estado, es un motor económico, total. La música regional mexicana, desde los corridos tumbados, el mariachi clásico, exporta millones. Su cine gana premios internacionales y su gastronomía también es patrimonio de la humanidad. Las editoriales mexicanas publican autores de todo el continente y su televisión, con todos sus defectos, sigue siendo una de las más influyentes del mundo hispano. Eso no lo podemos no mencionar. El país entendió algo que muchos todavía no, que la cultura no es un gasto, es una inversión rentable. Ese entendimiento generó una red de festivales, museos, ferias, centros culturales que hoy impulsan turismo, empleo y exportaciones. México convirtió su identidad en una economía y lo hizo sin perder la autenticidad, bajo ningún concepto. México aprendió a convivir con un vecino del norte sin perder su alma. Eso no es una tarea fácil. Yo diría que en sí mismo es hasta una prosa geopolítica perfecta, ¿o no? ¡Wow! El tratado, por ejemplo, de libre comercio que muchos criticaron en su momento, cambió la estructura económica del país. Imagínate que hoy México es uno de los mayores exportadores del mundo, con una base industrial que otros países recién están empezando a construir. Imagínate, autos, autopartes, los electrónicos, la maquinaria, la tecnología médica, los alimentos procesados. Al final, el país produce de todo y cada vez con mayor valor agregado. Mientras que el resto de América Latina finalmente depende de las materias primas, que eso no es malo, pero México vende inteligencia manufacturada. Esa es la clave del éxito de México. Y ahora, con el fenómeno del nearshoring, creo que lo dije bien, ¿no? La relocalización de fábricas desde Asia hacia América, imagínate, el país está en una posición histórica. Las empresas buscan estabilidad, están buscando infraestructura y están buscando también talento. Y México tiene las tres cosas. No por casualidad, Tesla, BMW, BYD y decenas de compañías están expandiendo operaciones allí. ¿Lo han leído en las noticias últimamente, en lo que se está hablando en México, en las tendencias? Porque México ya no es solo barato, México se está volviendo un país competitivo. México no corre detrás como de la moda internacional. Eso sí, la observa, ¿no? La reinterpreta y decide qué tomar y qué dejar. Y eso lo hace para ser muy adelantado, cuando en realidad yo te diría que más que adelantado, yo te diría que México es sabio. El resto de América Latina todavía está midiendo su desarrollo comparándose con Europa, con Estados Unidos, y México se mide consigo mismo. Es que también son 130 millones de habitantes, no es menor. Esa independencia mental es lo que permite que sus ciudades sean una mezcla de pasado y de futuro sin conflicto. Un mural, por ejemplo, de Siqueiros frente a un edificio de cristal, hermoso, ¿no? Una pirámide frente a una torre de acero, o un mercado popular al lado de un restaurante de Michelin. ¡Wow! México no destruye lo viejo como para parecer moderno, lo integra. Y esa integración, aunque parezca estética, es política, social y espiritual. Cuando un país respeta su historia, puede innovar sin miedo. Y México lo demuestra constantemente. Sus jóvenes arquitectos, por ejemplo, están mezclando materiales naturales con inteligencia artificial y está
wow, quedando espectacular. Imagínate que sus diseñadores industriales rescatan técnicas prehispánicas con impresión 3D. Y sus cocineros están reinterpretando recetas ancestrales con ciencia alimentaria. Y sus artistas combinan el muralismo clásico con la realidad aumentada. No hay contradicción entre el pasado y el futuro. No, en México no. Eso es lo que hace que pareciera que estuviese muy adelantado, porque usa su tradición como punto de partida y no la está usando como un ancla. El resultado finalmente es una creatividad sostenida, una innovación que no busca borrar lo anterior, sino como que está agregándole capas a su significado. Hay otro factor silencioso, que México entendió que el espacio público crea ciudadanía. Desde, por ejemplo, los parques de Coyoacán hasta el Paseo de la Reforma, desde la nueva línea del cablebús hasta los proyectos urbanos de Guadalajara, el país ha invertido en recuperar lugares donde la gente puede convivir. Y eso genera algo que no se mide en el Producto Interno Bruto, pero sí en civilización, que es la confianza. Un país con espacios públicos activos es un país que puede conversar, y donde hay una conversación hay un pensamiento colectivo. México, con todas sus tensiones, ha logrado que sus ciudades respiren cultura. Incluso en los barrios más humildes hay color, hay murales, hay expresión. La calle finalmente es un aula abierta. Eso lo diferencia de otras naciones donde el espacio público se abandonó o privatizó. A nivel continental, México no impone liderazgo, pero sí te podría decir que su influencia cultural y política y económica es inevitable. Su cine inspira a argentinos, a los chilenos. Sus estrategias de vivienda social son estudiadas también por Perú y por Colombia. Su diplomacia cultural conecta con Europa y Asia. Y su identidad nacional se convirtió en una de las marcas más reconocidas del planeta. Mientras otros países están discutiendo sobre si ser globales o locales, México ya lo es. Ya lo es. Exporta sin perder la raíz, dialoga sin perder el carácter. Y lo más importante es que México enseña sin presumir. Y yo eso lo valoro mucho y lo agradezco mucho. A veces desde afuera cuesta entender el ritmo de México. No es un país acelerado, pero tampoco se detiene. Es un país que avanza en su propio compás. La lentitud mexicana no es pereza, es precisión. Cuando algo se hace con intención, con artesanía, con sentido. El tiempo en México es circular, no lineal. Tenemos que verlo así. Y eso, en una era de inmediatez, que es lo que estamos viviendo hoy en día, es una forma de resistencia. Mientras finalmente el resto del continente se desespera por los resultados inmediatos, México apuesta por estos procesos largos, por proyectos que maduran, y su cine independiente puede demorar años, por ejemplo, pero cuando se estrena una película mexicana, definitivamente deja huella. Su arquitectura tarda en construirse. Sí, es así, pero dura siglos. Sus artistas trabajan en silencio, pero luego dominan el mundo. México no se apura, pero sí debemos reconocer que México llega primero. No se puede entender el avance de un país sin mirar su gente. El mexicano general tiene algo que no se enseña, que vendría siendo como este orgullo funcional. Ama su país, pero wow, que lo critica. Montón. Trabaja duro, pero se ríe también del esfuerzo. Y aunque muchos lo ven con limitaciones, muchas personas ven a México como con tantas limitaciones, la mayoría mantiene una actitud que es realmente optimista, es creativa y es profundamente colaborativa. Esa mezcla de orgullo, más humor, más ingenio, genera una fuerza social única. Me encanta por eso tanto Latinoamérica. Me encanta porque
Cada vez que analizo cada país me voy dando cuenta de eso, de ese poder latino, y que México también lo demuestra de manera tan fuerte. En los momentos más difíciles, México se reinventa desde abajo. Los vecinos ayudan, los artistas en la calle, los estudiantes protestan con ideas, ¿no? El país avanza, no porque todo funcione bien, sino porque su gente no se rinde. La gente latinoamericana nunca se rinde. México tampoco, no es la excepción. En muchas sociedades latinoamericanas el fracaso, créanme que se castiga y se castiga mucho. Y en México se normaliza eso, porque si algo sale mal, lo importante es que se vuelva una anécdota, y esa mentalidad es la que libera el miedo a intentarlo. Por eso el mexicano emprende, inventa, se arriesga, crea negocios familiares, prueba, se equivoca y vuelve a probar. Esa cultura, como del ensayo y del error, tan característica, acelera el aprendizaje colectivo, y eso también explica por qué el país se recupera más rápido que otros países que están en crisis. México tiene una relación casi espiritual con su geografía, que es algo que también es importante de mencionar, porque desde los desiertos, por ejemplo, en Sonora, hasta las playas de Oaxaca, desde las montañas de Chiapas hasta el altiplano central, el país no se explota, se dialoga con él. La arquitectura vernácula mexicana, hecha con piedra, con adobe, con barro, con madera local, no intenta dominar el entorno, sino entenderlo. Y los arquitectos contemporáneos continúan con esa lógica, con estos materiales sostenibles, con techos solares, con sistemas de captación de agua y con diseño bioclimático. En muchas partes del continente, la construcción aún copia modelos europeos sin considerar el clima. México, en cambio, aprendió a leer el territorio y diseñar desde él. Por eso su arquitectura sigue viva, respirable y es coherente. Hay algo que es intangible, pero muy poderoso en la cultura mexicana: el sentido de lo sagrado, ¿cierto? Wow. No se trata solo de religión, es una manera de entender la vida. Los muertos conviven con los vivos, la tradición con la modernidad, lo tangible con lo simbólico. Y esa espiritualidad cotidiana genera una conexión entre generaciones que en otros países se ha perdido. En México, la memoria no es solo un museo, es una conversación diaria. Y eso mantiene viva la conciencia de origen, algo esencial para avanzar sin desarraigo. Yo creo que mientras gran parte de América Latina sigue atrapada como en esta discusión política o la nostalgia de lo que pudo haber sido, México sigue haciendo. No espera a que el mundo lo apruebe. Nunca. Eso México nunca lo va a esperar, ni tampoco que una potencia lo guíe. México hace, y en hacer se adelanta. Imagínate que construye trenes cuando otros recién están discutiendo el presupuesto. Exporta cine mientras otros diseñan comisiones. Fomenta creatividad mientras otros redactan reglamentos. Esa capacidad de acción, con todo lo que implica de improvisación y valentía, lo mantiene en movimiento. Porque el movimiento, aunque no siempre es ordenado, es progreso. Y México nunca se queda quieto. Claro, estar adelantado no significa que todo esté resuelto. México enfrenta enormes retos: violencia, desigualdad, corrupción, contaminación, migración. Pero el punto es que tiene las herramientas culturales y estructurales para enfrentarlos. El resto de la región todavía busca modelos externos. México, en cambio, confía en su propia inteligencia colectiva. Y eso lo convierte en un país que puede caer, pero siempre se levanta, y se levanta con estilo. Observar a México no es compararse, es aprender. Porque lo que ha hecho no se debe solo a recursos, sino a mentalidad. El mexicano ha entendido algo que muchos aún no. El progreso no se impone, se construye desde la cultura. Por eso cuando caminas por sus calles, ves un orden que no depende de la ley, sino del hábito. Ves respeto al color, a la música, al detalle. Ves creatividad en lo cotidiano, incluso en medio del caos. Y ahí está la lección. La modernidad no consiste en importar tecnología, sino en cultivar una mentalidad capaz de usarlas con identidad.
Hablar bien de México no significa en ningún caso negar sus problemas. Significa reconocer su potencial y aprender de su coherencia. Yo no lo admiro porque sea perfecto, lo admiro porque con todo en contra sigue generando belleza. Y eso en tiempos como donde hay mucho cinismo, ¿no? Se va generando por las redes sociales. Yo te diría que eso es revolucionario. México no busca ser un ejemplo, pero digamos que sí. La verdad es que México lo es. Cada vez que alguien visita, por ejemplo, el Museo de Antropología, come un taco en la calle o se detiene en una fachada colorida, aprende algo sin darse cuenta. Aprende que la cultura puede ser un motor de desarrollo, que el pasado puede dialogar con el futuro y que la identidad no se defiende gritando. La identidad se crea. Yo te diría que México está casi 20 años adelantado, no por su economía ni tampoco por su tamaño, sino por su forma de pensar, porque entiende que construir no es solo levantar muros, sino dar un cierto sentido al espacio y al tiempo. Está adelantado porque ya superó, por ejemplo, el complejo colonial de querer parecerse a otros, porque sus arquitectos al final están dialogando con el cosmos, sus artistas con la historia y su gente con la tierra, y porque otros países que están discutiendo si deben cambiar o no, México ya cambió, sin perderse. Y cuando lo miras bien, descubres que el verdadero adelanto no está en sus rascacielos, ni en las exportaciones, ni tampoco está en las cifras, está en su coherencia, en su capacidad de seguir siendo el mismo en un mundo que está cambiando a cada minuto. Y eso, para mí, es estar adelantado. Ser moderno sin olvidar su alma. Si te gustó este video, no olvides apoyarlo con un like, porque de esa manera yo sé si te gustó o no el contenido. Si puedes aportar con un comentario y complementar todo lo que se mencionó aquí, de verdad a mí me ayudas un montón a seguir estudiando y así vamos generando una comunidad espectacular, hermosa. Nos vemos en el siguiente video. Suscríbete si aún no lo has hecho. Chao.